Seguimos adelante aquí en Entre Líneas y bueno, ha terminado este larguísimo proceso electoral que tienen los uruguayos, que arrancó a mediados del año pasado, que termina ahora con estas departamentales y municipales celebradas en el día de ayer. Quedó conformado el mapa político uruguayo para los próximos 5 años y es buen momento, así lo prometió, de dar los últimos números con Daniel Rodríguez. A ver, Dani. Bueno, Alfredo, vamos a comenzar de lo general a lo particular. En este caso, cómo quedó justamente el mapa político nacional tras esta elección departamental y municipal, básicamente hablando de los partidos y cuántas intendencias ganó cada uno de ellos. Bueno, el Partido Nacional quedó con 12, el mismo número que en la elección anterior, ahí no hay mayor variante. Perdió Paysandú y Río Negro, pero ganó Maldonado y Artigas. Ahí estuvo la modificación trascendente para el Partido Nacional, como estamos viendo en imágenes. ¿Qué pasa con otros partidos? Bueno, vamos al Frente Amplio, en donde ganó 6 intendencias. A ver, no tuvo rendimiento en 2005 cuando ganó 8, fue su mejor performance electoral en los departamentos, pero mejoró con respecto al 2010, cuando ganó 5 intendencias. ¿Dónde pierde el Frente Amplio? Maldonado, su gran derrota también en Artigas, pero gana en Salto y Paysandú nuevamente, ya había gobernado en 2005, y por primera vez gana en Río Negro. Ahí está una novedad importante y un cambio en un mapa que no se modificó demasiado. Y en el caso del Partido Colorado pierde Salto, el bastión de su candidato a vice, Germán Coutinho, y gana en el departamento de Rivera, entonces, según estos datos. Bueno, si te parece, vamos a repasar los nombres que poco a poco nos iremos acostumbrando a los intendentes. Algunos ya son conocidos porque repiten, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos con los del Frente Amplio. Montevideo gana Daniel Martínez. También tenemos en Canelones a Yamandu Borsi, ex secretario general de la Intendencia de Canelones. En Río Negro, Oscar Terzagui, de la vertiente artiguista. Guillermo Caraballo, también de la vertiente, una novedad de este sector político que quedó sin legisladores tras la última elección nacional. Bueno, tiene a 2 intendentes ahora, y esto lo veremos después, pero el ex intendente de Arana vuelve a la Junta Departamental, o sea, fue electo edil. Andrés Lima, del sector 888 de Salto, pero que también trabajó aliado con Raúl Sendic, con la lista 711, y el caso de Aníbal Pereira, también del Frente Amplio del MPP. Por el Partido Colorado, el intendente va a ser Marne Osorio, que repite, el ballista. Y dentro del Partido Nacional, bueno, el nombre de los intendentes, que son unos cuantos, ¿verdad? Carlos Moreira en Colonia, Sergio Botana en Cerro Largo, Agustín Bascú en Soriano, Dardo Sánchez en 33, Eber da Rosa en Tacuarembó, Pablo Caram en Artigas. También tenemos a Enrique Antía en Maldonado y Adriana Peña en La Valleja, todos estos de Alianza Nacional, o vinculados o aliados a Jorge Larrañaga. Adriana Peña, la única mujer intendente. La única mujer intendente. Antes había 3, Ayala, Ana Olivera y Adriana Peña, ahora solamente queda Adriana Peña. Por el sector todos de Luis Lacalle Pou, ganaron Carlos Enciso en Florida, Carmelo Vidalín en Durazno, Fernando Echeverría en Flores y José Luis Falero en San José. Bueno, ¿y cómo se traducen estos resultados en lo que tiene que ver con la renovación por un lado y la continuidad por otro? Bien, también haciendo la división por partidos para hacer un poco más claro el desarrollo de estos cambios o continuidades. En el Frente Amplio solo estaba la posible reelección de Patricia Ayala, que no se dio, que inclusive quedó segunda detrás del otro candidato del Frente Amplio, Silvio Ríos. Todos los ganadores del Frente Amplio asumen por primera vez, y si bien el MPP consigue ganar en Rocha y Canelones, obviamente queda como el saldo negativo para este sector, el de Mujica, el hecho de no repetir en Artigas, la expectativa en Cerro Largo que no se pudo concretar, y el hecho que Mujica hizo campaña muy activa en muchos departamentos, ¿verdad? Apoyando a los candidatos del Frente, es cierto, no solamente iba por los de su sector, pero también quedó muy atado a la imagen de candidatos del MPP y no se pudo dar en varios casos. En el caso del Partido Colorado, bueno, Germán Coutinho pierde Salto, la reelección, y la puede ganar Marne Osorio. O sea que Vamos Uruguay se queda sin su lugar destacado, que era la Intendencia de Salto, más allá de su rendimiento electoral, mucho mejor el de 2009, por supuesto. Y bueno, más datos negativos para Vamos Uruguay, obviamente la derrota de Coutinho. En este caso, en Rivera se mantiene el predominio colorado, sin concertación, sin alianzas, pero esto con mucha luz y desde hace muchos años. Inclusive en las épocas de crisis electoral como fue 2004, el Partido Colorado siguió ganando en Rivera con tranquilidad. Y bueno, vamos al caso del Partido Nacional, que gana 8 intendencias Alianza Nacional y 4 el sector todos. ¿Cuáles son las novedades? El caso de Agustín Bascú en Soriano, Fernando Echeverría en Flores y Pablo Caram en Artigas. Un intendente artiguense que comenzó a hacer campaña en las internas, o sea, alguien bastante nuevo en la política, 15 meses, y bueno, y ahora ya es intendente. ¿Quiénes vuelven? Algunos retornos, el caso de Carlos Moreira a Colonia, Carmelo Vidalín en Durazno, Eber da Rosa en Tacuarembó y Enrique Antía en Maldonado. Ya fueron intendentes y vuelven.
Y en el caso de la reelección, bueno, se dio para 5 de ellos: Carlos Enciso, José Luis Falero, Sergio Botana, Dardo Sánchez y Adriana Peña. Pierde Bartilbentos en Paysandú la reelección, más allá que había 3 candidatos del ala de Larrañaga, que inclusive hizo campaña fuerte en Paysandú también, pero marca ahí una derrota. Y el caso de Omar Laflug, se fue de Río Negro, no tenía reelección posible, y el Partido Nacional pierde allí la posibilidad de continuar en el gobierno. Bentos en Paysandú pierde a manos de quien va a ser el intendente más joven de todos los intendentes, en 39 años, Caraballo, el doctor Caraballo. Más allá de estos resultados, en algunos departamentos hay perdedores que están esperando de todas maneras los observados. Exactamente. El caso más drástico es el de Paysandú. A ver, hay 1.771 votos más para el Frente Amplio con respecto al Partido Nacional, pero hay 2.463 observados. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el FA sostiene que la tendencia no va a cambiar, es un 45% de los votos que ha obtenido el Frente Amplio. No ven que sea posible que la diferencia se tuerza tanto para cambiar el resultado. En Río Negro la diferencia fue menor a 1.000 votos entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, pero los observados no llegan a 600 y ahí no va a haber variaciones. En Rocha el Frente Amplio sacó 1.869 votos, pero lo suficiente para asegurar el triunfo de Aníbal Pereira, que no tuvo tantos votos como los tuvo José Carlos Cardoso individualmente, pero ahí está la diferencia igual a favor del Frente, que arrastró más con los otros candidatos. En Salto la diferencia del Frente sobre el Partido Colorado superó, bueno, fue 110 votos los observados, y la diferencia entre el partido fue mucho mayor. Ahí claro, tampoco hay discusión, más allá que todavía no hay un reconocimiento, en las primeras horas después de la elección, que fue muy reñida, no había algún reconocimiento de parte de los colorados, pero bueno, ahí estaba el tema de una diferencia muy chiquita en los observados, pero que no iba a cambiar el resultado final a favor de Andrés Lima. Bien, y nos quedamos con los datos de Montevideo, donde había obviamente mucha expectativa por la performance de la concertación. Exactamente. Daniel Martínez fue el candidato más votado dentro del partido más votado. El Frente alcanzó el 50%, más allá que hay que ajustar los números, y logró su mejor votación en relación a 2010, pero no igualó a lo que fue la reelección de Arana, ni tampoco la elección de Ehrlich. Por ahí estuvo por debajo. Recupera algo de ese voto castigo que recibió en el año 2010. La concertación estuvo en números similares con respecto a lo que fue la suma de blancos y colorados hace 5 años. Mientras que el tercer partido fue Asamblea Popular, pero que supera el 1% apenas y no va a estar en la Junta Departamental. Entre blancos y anulados un 8%, baja algo con respecto a aquel voto castigo de 13,8 de 2010, pero igual es un número un poco más alto de lo que es el promedio habitual si se suman votos en blanco y votos anulados en el caso de Montevideo. En cuanto a los candidatos, bueno, Martínez llega al 31%, esa es su performance como candidato. La novedad que fue Edgardo Novi, que el 23%, supera a Luciano Polanski, que llegó al 16%, números todavía que pueden tener algún mínimo ajuste. 11% para Garcés, Raquetti Arañó el 2% y Virginia Cardoso el 1% en términos generales. Bien, y cerrando, acá en Montevideo, además de la sorpresa electoral que fue Novik, a ver, la consultación tenía muchas expectativas de ganar el municipio CH, pero se sumó sorpresivamente el E. Sí, sí, ahí hay una sorpresa de último momento, ¿verdad? En el repaso de los municipios, que lo vamos a analizar ahora, pero con una votación mucho menor con respecto a lo que era la elección de intendente, ¿verdad? Es un tema que todavía se mantuvo de una elección a otra. Vota poca gente a alcaldes. Pero bueno, el tema está que Andrés Saab del Partido Nacional va a ser el alcalde del CH, es el municipio que abarca Parque Valle, Punta Carretas y Pocitos. Y Francisco Plateros va a ser también, nacionalista, el alcalde del municipio E, que tiene toda la zona este de Montevideo, pero que abarca, por ejemplo, también parte de La Unión, Malvin, Punta Gorda, Carrasco. O sea, es un territorio grande donde habrá otros jugadores en lo que es la administración de los municipios. En el caso del Frente repiten Gabriel Otero, Carlos Varela, Sandra Nedov, Gastón Silva y Francisco Fleitas en los municipios donde ya estaban como alcaldes, y Rodrigo Arcamone será el nuevo alcalde del municipio C. Le ganó a la candidata que iba por la reelección, Miriam Rodríguez. Así que ese es el nuevo mapa. Por ahí hay un cambio importante en Montevideo. Se mantiene una administración de Montevideo con el Frente Amplio por 6 gobiernos consecutivos, pero con el nuevo nivel de gobierno, el tercer nivel de gobierno, hay un cambio importante, por lo menos el hecho de que la oposición sumada logró desplazar en algo al Frente Amplio, en este caso son 2 municipios. Bien, bueno, hasta allí entonces los números fríos, el mapa político uruguayo, y ahora es tiempo del análisis justamente de este esquema que les hemos presentado, y por eso le doy paso rapidito a Danilo Tegaldo.
Bien, gracias Alfredo. Y como habíamos anunciado, vamos a hacer un poco la lectura de lo que ha dejado esta elección departamental. Estamos con Daniel Uqueta, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, pasando un poco el cernidor de lo que dejó la elección departamental a nivel país, a nivel de Montevideo, el título principal. Capaz que el título principal sería estabilidad electoral importante, ¿no? En el agregado de todo el país, sobre todo, con algunos cambios puntuales, pero manteniendo un equilibrio parecido entre los partidos al que ya estamos acostumbrados en las últimas dos anteriores. Ahí está, comparando las fotos de esta elección departamental respecto por lo menos a la anterior, ¿La anterior o la otra? Es bastante parecido. Y sí, digamos, los blancos tienen la mayoría de las intendencias. Y siguen, de hecho tienen 12 igual que tuvieron hace 5 años. El Frente Amplio aumentó una, los colorados bajaron una. Bueno, en el balance general ese es un poco el... Entonces tenemos un electorado muy estable que no es una novedad para el Uruguay. El Uruguay no es propenso a los bruscos cambios electorales, sino a cambios moderados. Y eso lo vimos, bueno, en algunos departamentos, ¿no? Sobre todo los que cambiaron de mano, algunos más justitos que otros, como Maldonado, Paysandú, Salto, Río Negro y Artigas, ¿no? Que son básicamente donde hubo cambio de partido en el gobierno. Bueno, vamos a empezar a hablar de Montevideo y después vamos hacia el interior. Daniel Martínez, todo hacía prever que iba a ser el intendente, lo fue. El Frente Amplio votando un poquitito mejor que la elección pasada. Sí, yo diría un poco más que un poquito mejor, de alguna manera recuperándose de algo que fue casi un traspié la elección, ganó de todos modos, pero votó pero aquel 14% de votos en blanco era un descontento a la fórmula o a la candidata. Hubo un traspié del Frente Amplio en la elección anterior y lo que mostró esta respecto de ese partido es que en realidad había sido un traspié y que se recuperó básicamente creando una oferta electoral más atractiva para los que pueden votar al Frente Amplio. ¿Y la concertación? Bueno, ahí está una de las novedades, no en los resultados electorales, ¿verdad? Porque si comparamos la votación de la concertación con la suma de los partidos tradicionales hace 5 años, es lo mismo. Un poco menos, pero no hay gran diferencia. Entonces, la novedad es el formato. Apareció un partido nuevo, por lo menos jurídicamente un partido nuevo. Habrá que ver si ese artefacto jurídico se transforma en una institución política nueva, pero por lo pronto hay una novedad. Y yo creo que dentro de la concertación también, porque no imagino que alguien hubiera fantaseado con un resultado como este, donde un candidato independiente supera, casi duplica a los candidatos blanco y colorado, ¿no? Con los Entonces, aparatos partidarios atrás. Eso vendría a ser sorprendente, ¿no? Y una novedad, si se quiere, en la política uruguaya, porque tenemos un candidato con una buena votación, sobre todo para ser un candidato nuevo, que hace un discurso más bien antipartidario o por lo menos antipolítico, antiideológico, desde afuera, un outsider, que esto, por ejemplo, en nuestra región es bastante común. En otros países de América Latina ha habido, con más o con menos éxito, este tipo de candidatos que en algunos casos han llegado a la presidencia, etcétera. Bueno, en Uruguay no había habido, o los había habido quizá muy marginales, ¿no? Pensando, yo qué sé, el Partido Azul de Canesa. Algunos ya le llaman el Macri uruguayo a Novi. Bueno, tiene algo de Macri, ¿no? Efectivamente, Macri ya está dando el salto y no sabemos si llegará a ser presidente de la Argentina, pero de alguna manera lo de Macri se ha consolidado una fuerza política que salió de la capital y que se expandió al resto del país. Yo creo que es temprano para vaticinarle ese futuro a Novi, pero hay una señal que apunta en esa dirección y existe esa posibilidad. Y en el caso del MPP, en el caso de Topolansky, ¿no logró tener o consolidar ese empuje del aparato MPP y de la figura José Mujica? Sí, yo creo que posiblemente en el MPP tenían expectativas superiores a lo que ocurrió. Pero yo creo que el MPP no tuvo un mal desempeño si lo vemos en términos de su potencial histórico. Yo creo que en todo caso, si hubo expectativas muy superiores al resultado, fue por lo que podríamos llamar algún error de cálculo. No es que
alguien hubiera hecho bien las cuentas y ellos se equivocaron, pero un error de cálculo, por lo menos con el diario del lunes, en términos de identificar el potencial electoral del MPP con el de Mujica. Una cosa es Mujica y otra cosa es el MPP. El MPP sigue siendo una fuerza de las más importantes del Frente Amplio, la lista 609, la más votada en Montevideo, y con buenas votaciones en el resto del país. Y eso es más o menos su potencial electoral. Yo diría que en ese sentido es un desempeño razonable. Ahora, cuando el MPP tiene a Mujica de candidato, es otra cosa, porque es el MPP más Mujica. Acá Mujica hizo campaña, pero el problema es que los votos no se transfieren. Y si en todo caso no estábamos seguros de que esto era así, hoy podemos afirmarlo. Es decir, ¿no enamoró la candidata? Mujica no le... Bueno, yo creo que Topolansky es una razonablemente buena candidata. Evidentemente Martínez era mejor. Pero es una buena candidata que hizo una buena campaña y sacó un número razonable de votos. En todo caso, el tema era que tenía un contrincante interno mejor valorado por la ciudadanía, quizá por una parte de la ciudadanía, incluso no frente amplista o no frente amplista, digamos, por identidad, sino que votantes del Frente Amplio, incluso ocasionales, ¿no? Para eso Martínez era un mejor candidato. Pero no hay errores de campaña, yo diría que en todo caso hay errores de cálculo. Por más que Mujica haya acompañado esta candidatura, como apoyó otras en el interior del país, no logró transmitir los votos que le hubieran votado a él como senador, como diputado, como presidente, a los candidatos de su sector. Volviendo a la Concertación, me había quedado pendiente de alguna cosa respecto a la figura de Novik. Cuando uno habla con dirigentes colorados o blancos, que a veces tal vez no se animan a decirlo en el micrófono, señalan que en realidad la idea del candidato independiente en la Concertación era captar ese voto descontento del Frente Amplio, y en realidad lo que hizo Novik a través de su candidatura y de su posicionamiento fue quitarle votos al Partido Nacional y particularmente al Partido Colorado. Sin duda. Sí. Es difícil establecerlo, pero son intuiciones detrás de los números agregados. Los que votaron por Novik hubieran votado de todos modos algún candidato blanco o colorado, por lo menos si hubieran tenido desempeños razonables de campaña. Esa es la idea que tenemos, porque ese electorado es un electorado que está muy disgustado con los gobiernos del Frente Amplio y que busca una alternativa. Entonces votaron, yo qué sé, mayoritariamente a Bordaberry hace 10 años, se concentraron más en el Partido Nacional hace 5 años, sobre todo en la candidatura de Analía Piñeirúa. Es decir, siempre quieren votar en contra del Frente Amplio y buscan de las opciones que hay la que les parece más atractiva. El tema es justamente eso. Novik se constituyó en la candidatura más atractiva en contra del Frente Amplio y le quitó votos que hubieran llegado a tener blancos y colorados si hubieran sido candidatos solo de esos partidos. Y el Partido Colorado, con un magro 2% aportando a la Concertación y mirando en el mapeo de todo el país, manteniendo ese feudo que es Rivera, pero perdiendo Salto, donde el candidato de la fórmula, Germán Coutinho, pierde la elección departamental. Sí. Es un golpe más, ¿no? El Partido Colorado viene cascoteado desde el 2004, desde la elección aquella del 2004 en la que sacó el 10% de los votos a nivel nacional. Había logrado mejorar, pero de estas últimas elecciones ha salido golpeado. En la elección nacional no votó de acuerdo a las expectativas y en estas tampoco. Y el liderazgo de Bordaberry ha quedado muy cuestionado. De hecho, hoy mismo el senador hizo una especie de anuncio referido de mantenerse al margen por lo pronto. Referido a su futuro político, tomando en cuenta estos desempeños y atribuyéndose, me imagino, cierta responsabilidad. Entonces, está golpeado. Ahora, tampoco es que el potencial del Partido Colorado haya quedado en la votación de Rackety. Yo tengo la sensación, creo que lo mencionabas, de que posiblemente Novik captó más votos colorados que blancos, posibles votos colorados, porque entre otras cosas a Novik lo apoyaron agrupaciones montevideanas del Partido Colorado y de Vamos Uruguay. Eso tiene mucho que ver con el problema que Bordaberry ve en cuanto a su liderazgo. Sectores que acompañaron su candidatura luego no acompañaron al candidato que él promovió. Bueno, primero era Ney Castillo. Ney Castillo, pero luego finalmente Rackety.
Entonces ahí hay un tema también de estructura colorada que trabajó para Novik, y bueno, le restó votos al candidato colorado, sin sacarle el mérito a Novik, que creo que hizo una gran campaña en términos de atracción, ¿no? Logró meterse como una alternativa que resultó atractiva para un público bastante amplio. ¿Y concertación a nivel país, proyectando 5 años? Bueno, es difícil porque en los departamentos ya se están estableciendo rivalidades bipolares, podríamos decir, en casi todo el país entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Sí, Saltos fue la excepción donde se polarizó Frente Amplio y Partido Colorado. Con la excepción de Salto y de Rivera, por cierto, donde el Partido Colorado triunfó, sacando también Montevideo, porque justamente apareció la concertación. Ahora desplaza a los colorados del escenario. Y los deja muy golpeados. El Partido Colorado la tiene difícil en términos de su proyección a futuro, porque esto también le quita posibilidades de generar nuevos liderazgos y nuevas alternativas. Pero también hay figuras nuevas en el Partido Colorado, figuras jóvenes, que se han movido en los últimos tiempos, y yo creo que un resurgimiento del Partido Colorado, claro, en las municipales lo tiene muy difícil, por eso la concertación, porque el régimen es de mayoría simple. Claro. Naturalmente, entonces la cosa se concentra entre dos. Pero en el nivel nacional, con la doble vuelta, tiene mucho más espacio. Y si allí surgen figuras nuevas, ya sea en el propio sector de Bordaberry o fuera del sector de Bordaberry, es posible que haya un nuevo impulso para el Partido Colorado. ¿Y en lo nacional, Maldonado es la sorpresa más grande? Bueno, yo no sé si es una sorpresa porque ya se manejaba un escenario muy competitivo. ¿Cuál fue el dato que te llamó la atención a nivel nacional, a nivel del interior del país? No, bueno, yo no sé si... Justamente mi idea era que habíamos tenido una elección con bastante regularidad. Yo creo que es novedoso el triunfo del Frente Amplio en Río Negro, entre otras cosas porque nunca había ganado en ese departamento, más allá de algunos buenos desempeños. Pero no, justamente no. Hubiera sido sorprendente porque se manejó antes de la elección que en Cerro Largo el Frente Amplio tenía chance de ganar. Pero los resultados no confirman esa suposición. No, claro. Entonces, bueno, eso hubiera, claro, el Partido Nacional ganó con mucha holgura. Si hubiera pasado eso hubiera sido sorprendente. Yo creo que no, que donde hubo cambios de gobierno se preveían elecciones competitivas, y bueno, donde son competitivas podía ganar uno u otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que precisamente tenemos un electorado muy estable, claro, con márgenes de variación que hacen que se alternen los gobiernos, no gobierna siempre el mismo. En algunos departamentos, como Montevideo, como San José, como Durazno, Tacuarembó, Cerro Largo, bueno, gobierna siempre el mismo, ahí hay como un partido predominante. En el resto hay más competencia y en algunos de ellos ha habido alternancia, en otros no, como Colonia, que si bien hay cierta competencia, de todos modos ganan los blancos. El tema de las alcaldías sigue sin prender en la gente, uno mira el porcentaje de votación que ha tenido, muy bajo. Sí, en Montevideo, ¿no? En Montevideo, y ahí, bueno, ahí hubo dos triunfos opositores, ¿no? A pesar de que la concertación en sí mismo no parece haber sido un gran éxito, con relación al proyecto que se previó originalmente. Sin embargo, está ganando dos municipios, el Montevideo, lo cual introduce una novedad, la cohabitación alcaldes-opositores al oficialismo en el departamento. Pero yo creo que los municipios están teniendo mucho más vida en el interior del país y sobre todo allí donde no hay capital, digamos, en las ciudades que no son capitales departamentales. Creo que hay... Colonia es un ejemplo de un departamento que tiene muchas ciudades de mediano porte, con gobiernos locales, que generan entusiasmo en la gente y vínculo entre gobernante y gobernado. Lo que en Montevideo es muy difícil de lograr, porque las zonas que se han transformado en municipios no son zonas homogéneas, no tienen una identidad barrial, son muchos barrios distintos con identidades distintas. Más allá de este rasgo de que la costa, por ejemplo, tiene un electorado más opuesto al Frente Amplio que al resto de la ciudad. Claro. Daniel, te agradecemos mucho estos minutos por este análisis de lo que ha sucedido a nivel de las elecciones departamentales. Seguramente todas estas cosas que estamos diciendo van a generar hechos políticos en los próximos días, sin duda. Gracias. Cómo no, un gusto. Muy bien. Alfredo.
Bien, hacemos la última pausa. Tras la misma recibimos al secretario general de ADEOM, Aníbal Varela, para hacer, en definitiva, bueno, su perspectiva ahora ya con el intendente definido, con Daniel Martínez. Ya venimos. Monedas al cielo y caer el día duro al despertar.